Buenas, soy Cristian, esto es Asociación Centromoto y estamos con una Tema 530 a la que le vamos a cambiar las pastillas de freno traseras. Una cosa súper sencilla, vaya. Bueno, pues con una 12 aflojamos estos dos pernos. Estas son las pastillas de freno con las que frenamos. Lo que se ve aquí atrás es el freno de mano. Y esas normalmente no se gastan porque no rozan. Cuando he dicho perno es por esto, porque no es simplemente un tornillo, es un perno que hace de pasador. Y otro pasador fuera. Y la pinza sale así solamente, que las pastillas se quedan puestas en su sitio. El pistón de la pinza, como vemos, tiene un poquito de suciedad, pues podemos pasar una lija, si queremos, si no, bueno, ya vosotros veréis, pero lo suyo es dejarlo limpito y quitarle un poquito la mierda. Cortáis una lija como esta, así una tira, y así lo podemos meter por aquí y lo limpiamos por detrás. Y ya que lo tenemos limpio, lo metemos para adentro. Pues ahora ya tenemos el pistón recogido, sacamos una de las pastillas, comprobamos con las nuevas, antes de abrir el paquete, por si tenemos que cambiarlo. Vemos que sí, que es el suyo. Cogéis las pastillas y le dais un poquito de grasa por detrás. Incluso aquí, si queréis, le podéis dar un poquito. Muy poco. Porque tampoco queremos que, por lo que sea, empiece a chorrear por la zona del ferodo, que es donde no puede tocar la grasa, si no nos quedamos sin freno. Entonces ya, sí, con cuidado de no tocar con los dedos pringados de grasa las pastillas, metemos una por aquí y la otra exactamente igual, pero por detrás. Sacamos la trasera y le ponemos la otra, que va puesta así y metida para este lado. Exactamente igual que habéis visto la delantera, ¿eh? Entonces ya está. Como el pistón está abierto, la gomita esta la ponemos en su sitio. Los pasadores, como están bien de grasa, los podemos dejar así. Si no tuviesen grasa, lo suyo sería echarle un poquito. Metemos los dos pasadores y apretamos. Pues ya sabéis, hasta aquí con este vídeo. Le hemos cambiado las pastillas de freno trasera a esta moto. Recuerda, luego no digas que no te advertí. Bombea la maneta de freno trasera hasta que se ponga dura. Si valoras tu integridad física. Hasta aquí con este vídeo, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, hasta el siguiente.